Nicolás Maduro quiere negociar. Nicolás Maduro se mostró el lunes dispuesto a retornar de inmediato las negociaciones exploratorias con la oposición bajo la facilitación de Noruega. El gobierno se retiró de las negociaciones en agosto en rechazo a las nuevas sanciones que le impuso Washington. Si dependiera de nosotros, lo hiciéramos ya. Es más, lo hiciéramos en Venezuela, dijo el mandatario en conferencia de prensa desde la Cancillería al asegurar que las primeras exigencias que llevarían a las negociaciones serían el cese de las sanciones para Venezuela, de las amenazas militares y el otorgamiento de garantías para las elecciones parlamentarias. Maduro sostuvo que las sanciones de Washington han afectado financieramente a su gobierno y le han impedido atender las obligaciones con los acreedores externos y realizar transacciones en los bancos internacionales. En tal sentido, el mandatario anunció que se convocó a una ronda de renegociación de la deuda con los tenedores internacionales de bonos para establecer un cronograma de soluciones inmediatas. Quiero reunirme con ellos aquí o en cualquier lugar del mundo, precisó. Desde 2017 el gobierno venezolano viene adelantando una renegociación de la deuda externa, mientras algunos acreedores han iniciado acciones judiciales en exterior para lograr algún pago. Tras su retorno la semana pasada a Caracas luego de un viaje a Rusia, Maduro había adelantado que estaba abierto a retomar el proceso promovido por Oslo, que inició en mayo y se suspendió tras meses después. Al revelar detalles de los diálogos que se desarrollaron en julio en la isla caribeña de Barbados, el gobernante indicó que de los 59 puntos de las negociaciones, las partes nos pusimos de acuerdo en 32, y agregó que los 4 delegados opositores se comprometieron a ir a Washington para que pudiéramos avanzar en todos los demás puntos con una condición, que Estados Unidos levantara las sanciones contra Venezuela. Nos retiramos hasta que ellos cumplan, acotó. Tras las declaraciones de Maduro, el delegado opositor en las negociaciones y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, dijo en su cuenta de Twitter que los representantes del gobierno salieron huyendo del proceso cuando vieron que había una propuesta seria y viable. Las negociaciones promovidas por Oslo entraron en agosto en una crisis luego de que Maduro anunciara que la delegación oficialista no regresaría a Barbados en rechazo por las nuevas sanciones que le impuso Washington, que congeló todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con Caracas. La postura fue ratificada días después cuando el mandatario dijo que su delegación no retornaría a los diálogos hasta que el líder opositor Juan Guaidó rectifique su postura sobre una supuesta negociación del Esequibo, un territorio que está en disputa entre Venezuela y Guyana desde hace varias décadas. A mediados de este mes, Guaidó anunció el agotamiento del mecanismo de Barbados. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces, indicó el también presidente de la Asamblea Nacional y llamó a la oposición a prepararse a una nueva etapa de esta lucha que requerirá mayor compromiso, fortaleza, determinación, sacrificio y convicción de todos. Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países, reveló recientemente que durante las negociaciones, la oposición propuso la conformación de un consejo de gobierno para la transición y la separación de Maduro y de él de los cargos para convocar elecciones presidenciales libres. Maduro exige $200 millones a la ONU. El dictador chavista habló sobre los casos de xenofobia en Perú. Desafió las sanciones impuestas por Europa al asegurar que le dan risa y sostuvo que está dispuesto a retomar el diálogo con los representantes de Juan Guaidó si el gobierno de Noruega se mueve a convocarnos. Días después de la Asamblea General de la ONU, donde la comunidad internacional aumentó la presión sobre la dictadura chavista, Nicolás Maduro ofreció este lunes una conferencia desde Caracas en la que abordó diferentes temas. Tras las sanciones impuestas contra funcionarios de su régimen, el dictador llamó al diálogo con la Unión Europea y adelantó que el próximo año habrá elecciones parlamentarias. Tiendo mi mano a la Unión Europea, vamos a iniciar un diálogo, señora vicepresidenta. Reúnase con los embajadores de la Unión Europea para iniciar un diálogo, manifestó Maduro.
La Unión Europea mantiene su política de estar detrás de la política de Trump. Estados Unidos ha metido a la Unión Europea en un callejón sin salida. No nos importan las sanciones de la Unión Europea, nos dan risa. Se hunden en la política fracasada de Trump contra Venezuela, agregó el dictador chavista. Asimismo, sostuvo que está dispuesta a retomar el diálogo con los representantes de Juan Guaidó si el Reino de Noruega convocara nuevamente a una ronda de negociaciones. Si el gobierno de Noruega se mueve a convocarnos para reiniciar la exploración de diálogos con la oposición, nosotros iríamos inmediatamente. Por su parte, criticó los esfuerzos de la delegación que envió Guaidó para participar al margen de la Asamblea General de la ONU. El líder bolivariano indicó que los representantes del presidente interino han fracasado en su reunión con más de 10 líderes de la región, al remarcar que no firmaron ningún documento. La semana pasada vimos la reunión de la vergüenza. Trump aparecía como el capo de la derecha y a los lados de sus perros falderos, sus títeres, la cara de asco que tenía. Los patriotas cooperantes que estaban en la reunión me mandaron la foto. Fracasaron en la reunión de la vergüenza y el asco, no pudieron. El viernes pasado, cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez tomó la palabra ante la Asamblea General de la ONU, un grupo de delegados de diversos países abandonó el recinto en señal de protesta por las violaciones a derechos humanos a cargo del régimen de Maduro. Sin embargo, Maduro señaló que cuando Delcy Rodríguez habló en la Asamblea General de la ONU, había más gente en la sala que cuando habló Donald Trump. Eso refleja el apoyo del mundo hacia Venezuela. En las últimas horas se supo incluso que las denuncias que realizó la vicepresidenta chavista contra el gobierno colombiano resultaron falsas. Durante su discurso, Maduro se volvió a pronunciar sobre el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional y la realización de elecciones parlamentarias. Los diputados del PSV regresan a la Asamblea Nacional como parte de un acuerdo, para buscar caminos de paz con todos los grupos parlamentarios de la oposición. Regresan para rescatar a la Asamblea Nacional y que sea útil al país, sostuvo. El año que viene, que llueva, truene o relampaguee, la Constitución nos obliga a hacer las elecciones de la Asamblea Nacional, subrayó. También se refirió a los recientes casos de xenofobia en Perú, por lo que acusó al presidente de ese país, Martín Vizcarra. El presidente Vizcarra es cómplice de los sectores neonazis que promueven la violencia en Perú. En esa línea se dirigió a los venezolanos que se encuentran en Perú. Estoy dispuesto a pagarles el pasaje para que regresen a Venezuela. Vamos a traerlos pues. Vamos a traernos a todos los venezolanos. Yo los voy a proteger. Maduro pidió a la Organización de Naciones Unidas $200 millones para repatriar a los venezolanos que emigraron en los últimos años a Perú, huyendo de la severa crisis económica que vive el país caribeño. Denme los recursos, si ustedes me dan a mí $200 millones, yo me traigo a todos los venezolanos del Perú en avión en un mes. El dictador chavista envió este mensaje al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y a la Agencia de la ONU para los Refugiados. Le pongo 10 o 15 aviones de 300 cupos y me los traigo a toditos. El plan Vuelta a la Patria tiene una limitación, que no tenemos suficientes aviones para traernos a la lista de más de 100.000 venezolanos que se han inscrito para regresar, prosiguió. La semana pasada, en el marco de la Asamblea General de la ONU, los países del TIAR decidieron activar el tratado para hacer frente a la crisis venezolana. Maduro repudió esa medida que, según dijo, es inaplicable para Venezuela. Es un mamotreo jurídico ese TIAR, un bochorno inaplicable. Ellos podrán reunirse a perder el tiempo, a vomitar todo su odio y a sus supuestas reuniones, pero ese TIAR jamás será aplicado a Venezuela, nunca jamás. Es inaplicable, aseveró. Y por último, sindicalistas rechazan empresas de Nicolás Maduro. Los trabajadores pidieron a sus colegas no caer en engaños. Si queremos un cambio, debemos buscar una radical en la manera de hacer política en Venezuela, dijo Ramón Gómez. Dirigentes sindicalistas rechazaron este lunes la instalación de comités afectos al régimen de Nicolás Maduro en las empresas estatales del país. En declaraciones ofrecidas a la prensa, hicieron un llamado a los trabajadores de las empresas estatales para que no caigan en engaños con la instalación de los comités pro Maduro. Si queremos un cambio, debemos buscar uno radical en la manera de hacer política en Venezuela, resaltó el dirigente sindical Ramón Gómez.
Por su parte, Ángel Bolívar también destacó el desmejoramiento de sus condiciones laborales. Los trabajadores, luego de tener una póliza de seguros para cubrir sus necesidades, ahora no contamos con eso, afirmó. Extendió la insistencia para que se logre la liberación de todos los presos políticos que mantiene el régimen venezolano.